Iglesia, el domingo del Buen Pastor, la Iglesia nos invita a contemplar esta imagen tan querida de Jesús. Y esta imagen aparece especialmente en este capítulo 10 del Evangelio de San Juan. El Señor como el pastor que da la vida por las ovejas. Lo primero que aparece en el Evangelio de hoy es esa relación estrecha, profunda entre el pastor y su rebaño. Una relación de conocimiento, un vínculo de amor, de conocimiento recíproco. Por eso se destaca esa expresión. El pastor la llama, ellas escuchan su voz y le siguen. Nosotros vemos ahí plasmada la experiencia de Jesús, de su pueblo. Las pequeñas aldeas tenían muchos pastores con rebaños pequeños y todas las hacían dormir en un corral común. A la madrugada cada pastor iba a buscar sus ovejas. Las ovejas escuchaban la voz del pastor, de su propio pastor, y le seguían. Jesús quiere mostrar esto con esta imagen, esa relación discipular que podemos establecer con Él, basada en estos dos verbos que describe la palabra: escuchar y seguir. Escuchar su palabra, escuchar la palabra de Dios, donde nace nuestra fe y se alimenta nuestra fe, madurada esa palabra en el corazón, discernida en nuestro corazón, nos invita a seguirle, a poner por obra lo que esa palabra nos pide, nos enseña, nos muestra, a vivir así como discípulo, aprendiendo del Señor. Esa es una invitación que todos tenemos: escuchar para seguir, madurar en nuestro corazón la voluntad de Dios y poner por obra lo que el Señor nos pide. En este domingo del Buen Pastor la Iglesia reza por las vocaciones, por el llamado que Dios hace. Nuestro obispo nos decía en su mensaje que no hay crisis de vocaciones, porque el Señor llama siempre. Uno de los problemas está en que no siempre los que son llamados escuchan la voz de Dios, están atentos, no maduran en su corazón la llamada y por lo tanto no les resulta fácil responder, seguir lo que el Señor les pide. Pues es la gracia que hoy podemos pedir en la Eucaristía, no solamente que el Señor llame, sino que aquellos que son llamados puedan escuchar su voz, puedan discernir el llamado y así puedan también con la gracia de Dios responder en fidelidad. El Señor la llama, ellos le escuchan y le siguen, escuchar y seguir. Pero también la palabra de Dios de hoy nos dice que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. ¿Qué significa esto, esta comparación? La puerta por la que entra el pastor y la puerta por la que entran las ovejas. Pueden entrar y salir, dice ahí el texto. El Señor se compara con la puerta como el camino, el medio. El Señor es la puerta porque es nuestro Salvador. Él es nuestro único Salvador, es el camino que nos lleva a la vida eterna. Aquel que atraviesa la puerta es aquel que acepta a Jesús como el Salvador, como su Señor, que se hace discípulo, que vive la vida así, siguiéndolo a Jesús. En el contexto de esta palabra aparece la figura del ladrón y el asaltante, y la diferencia con el pastor es el modo en que se acerca a las ovejas. El buen pastor pasa a través de la puerta que es Jesús, la puerta del corral de las ovejas. El asaltante, el ladrón, entra de otra manera al corral.
Es decir, la palabra nos quiere mostrar que el buen pastor, el pastor verdadero, es aquel que atraviesa la puerta que es Jesús. En su modo de acercarse lo tiene a Jesús como modelo. Jesús que se acercó y pastoreó a su pueblo y pastorea a su pueblo, no solamente de la cercanía, desde la cercanía, sino también poniéndose al frente del pueblo, acompañándolo, guiándolo, velando por él, para que nada le suceda, para que tenga pastos abundantes. En cambio, el ladrón, el asaltante, que no entra por la puerta, que no lo tiene a Jesús como modelo, no solamente no sabe pastorear, no sabe cuidar a su pueblo, sino que se aprovecha de las ovejas y las daña. Por eso nos invita también esta palabra a descubrirlo a Jesús como nuestro Salvador, a descubrirlo a aquel como nuestro modelo, no solamente para ser pastores, sino nuestro Maestro para ser discípulos. Nuevamente la palabra nos quiere invitar a eso, a aceptar a Jesús en su condición más el Maestro resucitado que nos guía, que nos orienta, que nos acompaña. Y esto es una vez más un llamado y una invitación a descubrir a Jesús como el modelo de los pastores, no solamente para los que somos pastores o los que llevamos adelante esta tarea de pastorear al pueblo de Dios en la iglesia, sino todos los que tienen una consagración especial que lleva como condición hacerse cargo de los hermanos. Por eso rezamos también por las vocaciones religiosas, misioneras, por los agentes de pastoral que comparten la tarea pastoral de los sacerdotes que acompañan a los hermanos. Pero también hay otros que se hacen cargo de una comunidad de hermanos. Los padres en su familia son pastores. Los docentes con sus alumnos son pastores. Los gobernantes para con su pueblo, a los que sirven, a los que deben cuidar, acompañar, también pueden y deben tener a Jesús como el modelo del buen pastor, descubrir en él la puerta a través de la cual nosotros, atravesándola, seremos verdaderos y buenos pastores. Pero es cierto también que no solamente son pastores los que tenemos esta tarea, esta misión, sino hoy rezamos por las vocaciones en el sentido de aquel proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros. Cada persona ha sido amada y pensada por Dios desde la eternidad, y toda vida humana tiene un sentido y un proyecto que cada uno la descubre a lo largo de su vida, proyecto al que tiene que responder y llevar adelante. El primer proyecto de Dios, el primer llamado, la primera vocación es el ser santos. Cada uno debe descubrir a lo largo de la vida el camino de esa santidad. Unos se santifican en el ministerio sacerdotal o religioso, consagrado, otro en la vida laical, familiar, misionera, como agente de pastoral, servidores en la comunidad. Es bueno que todos podamos preguntarnos hoy realmente cuál es el llamado que Dios nos hace, si estamos respondiendo a Él. Descubrir no solamente que es el llamado que nos va a llevar a la santidad, que nos va a santificar, sino además el llamado y la respuesta nuestra, la que nos va a llenar de alegría profunda, plena. Aquel que no se toma en serio esta llamada probablemente viva bien, con cierta alegría, pero no va a tener la felicidad plena, a la que es destinado si es que no responde al llamado de Dios. De la importancia de rezar para que el Señor pueda hacer oír su voz y para que oyéndola todos podamos responder cada uno a la llamada de Dios y hacerlo con fidelidad y con alegría.